A la periodista peruana Ana Treyes, que reside en Madrid desde hace muchos años. Le agradecemos la generosidad que siempre tiene con este modesto formato. ¿Cómo estás, Ana? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, Mabel, Mauricio. Encantada de estar con ustedes. Ana, finalmente, ¿se esbozan ya causas definidas del rebrote, identificables, que nos puedan servir a nosotros, los peruanos, para no incurrir en lo mismo? Básicamente, lo que señaló el especialista, que es durante los meses en los que la curva bajó, que fueron los meses de junio y julio, no se tomaron las medidas adecuadas para poder controlar esta segunda ola. Hubo demasiado relajo y estas son las consecuencias. Uh-huh. ¿Y qué pasó con las playas, Ana? Si me permites, Mauricio. Dale, ¿Qué pasó con las playas? Porque en verano, claro, igual la gente se volcó a las playas, pero ¿se pudo hacer de una manera ordenada o también ahí se relajaron las medidas o la actitud de la gente? A ver, yo personalmente estuve en la playa, son unas playas del norte, porque la familia de mi marido es gallega. Lo que te puedo decir es que aquí en España las cosas funcionan según la comunidad en la que tú vivas, en la que tú te desenvuelvas. Galicia, por ejemplo, en este momento está en una situación de bajo riesgo porque su comunidad autónoma, su autoridad regional, tomó medidas adecuadas desde el comienzo. Madrid, que no tiene playa, está muy mal. Entonces, depende de eso. En segundo lugar, lo que yo vi era que se habían puesto semáforos en las playas, sobre todo en las que están al lado de ciudades, ¿no? No en las que tienes que salir de la ciudad, pero sí en las que estaban al lado, que te señalaban el aforo. Luego también en unas playas que estaban un poquito más lejos habían puesto unas especies de cuadrados donde tú te podías instalar con tu familia para no tener cuidado. Y en tercer lugar, bueno, también mucha gente colabora en el sentido de distancia, mascarilla y esas cosas. Ahora, es cierto que a día de hoy se sabe con más seguridad que en los meses de verano los ambientes abiertos son mucho más seguros que los ambientes cerrados, ¿no? Uh-huh. Ana, mencionabas en tu comentario inicial que cuando bajaron los números de contagios y de fallecidos hubo relajación. Quisiera entrar en detalles. ¿Qué se entiende por relajación? La gente empezó a visitarse una a otra con sus familiares, salían a bares, a restaurantes. ¿Qué se entiende por relajación? Se entiende que volver a la fase cero, o sea, la nueva normalidad, porque se sabía que no era una normalidad absoluta, se hizo, como tú señalas, las reuniones multitudinarias, grupos de adolescentes sin mascarillas, andando esto por todas las comunidades. La mascarilla en principio además fue un tema, por ejemplo allá en Madrid al comienzo no era obligatoria, luego no se implementaron, aquí en Madrid por ejemplo, que es ahora el epicentro de España y el epicentro de Europa, no se ha implementado refuerzo a la sanidad primaria a la que te atienden y se ha implementado rastreadores, ¿no? Lo que sí se ha implementado son los números de PCR, pero en realidad ver el iceberg completo, ver el mapa completo de la cantidad de infectados está bien, pero si no se hace algo para poder contener ese contagio, está mal. En ese sentido es la relajación. Esas fueron las cosas que no se han hecho, la gente no colaboró y entonces estas son las consecuencias. Ahora, te cuento que el día de hoy el Ministerio de Salud, por ejemplo, si quieres lecciones para Perú, está consensuando un documento que es un plan de alerta temprana que está basado en seis marcadores, en 6 ítems, 4 epidemiológicos y 2 asistenciales, por ejemplo, incidencia en la población, tasa de positividad de PCR, trazabilidad del origen de los casos, ocupación de camas, ocupación UCI. Según esos factores, para que la gente me entienda, cuando se rebalsen ciertos números, se entra a un tipo de medida. Ya había un documento anterior, pero este había sido insuficiente, porque como le cuento a tu público, aquí en España, quien queda a cargo de su población es la comunidad autónoma, y había mucha disparidad. Entonces, unas comunidades autónomas controlaban más y otras controlaban menos. Con este documento que ha anunciado hoy día el ministro de Salud, y cuyo borrador ha trascendido a los medios, se espera llegar a un criterio uniforme, y eso puede servir mucho para que las comunidades, en el caso de Perú, las regiones,
sepan cómo actuar si determinadas cifras se rebalsan. Ana, te vamos a agradecer que nos acompañes al volver de la pausa, porque también tenemos entendido que el confinamiento selectivo en la periferia de Madrid, por ejemplo, dio resultado. Fue muy eficiente cerrar distritos o barrios, como quieran llamarlo, ¿no?, donde la ola de calor aumentaba. Y en eso sí hubo un plan estratégico que se cumplió. Regresamos contigo después de la pausa. Gracias. Retomamos nuestra conversación con la periodista Ana Treyes. Ella vive en Madrid y está compartiendo con nosotros información valiosa sobre el rebrote en esta capital europea. Se están tomando medidas, obviamente. Entre otras, nos quedó pendiente tu percepción de la eficiencia del confinamiento seleccionado. Es decir, ejecutan pruebas moleculares, eso nos ha dicho un doctor español, siempre moleculares, ¿no? Y si detectan a un madrileño que da positivo, inmediatamente van y hacen un rastreo de su núcleo inmediato, y si la ola de calor, el barrio donde vive, es muy alto, cierran ese barrio, lo monitorean al barrio completo. Explícanos un poquito, Ana, porque como sabes, nosotros todavía tenemos un mayor número de pruebas serológicas contra moleculares. Estamos aplicando muchas más serológicas que moleculares, y no percibimos esto que ustedes creo tienen con eficiencia, que es el control de barrios con ola de calor alta. A ver, es muy importante lo que señalas, porque una de las diferencias con la ola anterior es que la cantidad de PCRs, de estas pruebas que tú mencionas, son mucho más grandes. Entonces se puede ver mejor el panorama de la enfermedad, ¿no? Según el vocero español, digamos, porque tiene un título muy largo, el vocero español para monitorear la enfermedad, se está viendo alrededor del 70% del COVID. ¿Qué es lo que pasó con los confinamientos? En Madrid hubo dos tipos de confinamiento. El primero fue por barrio, efectivamente, pero no era realmente por barrio, sino por zona sanitaria. Es decir, por 5 barrios que responden a un centro de salud o posta médica como lo conocemos nosotros. Entonces, ese fue el primer criterio para confinar, y lo hizo la Comunidad de Madrid. Esto fue cuestionado por el gobierno. Aquí en Madrid no se puede dejar de hablar del COVID sin hablar de la guerra política, que es la segunda lección que podríamos sacar para Perú. Una guerra política en medio de una pandemia conduce a confusión y conduce a caos. Entonces, cuando la comunidad impuso este confinamiento por distritos sanitarios, el gobierno se opuso y aprovechó su posición de gobierno, digamos, e impuso una alerta sanitaria y un confinamiento perimetral. A día de hoy, yo no puedo salir de Madrid. Yo y en otros 9 municipios. Todo tipo de confinamiento, esto ya lo han dicho todos los especialistas y lo ha vuelto a decir el ministro de Salud el día de hoy, los confinamientos por los que, en general, cortos y más duros, son mejores. Lo que no se quiere llegar en toda España es a lo que tuvimos en marzo, que era la fase donde ni siquiera los niños podían salir. Entonces, de eso se trata. Si me preguntas si ha tenido éxito estos 2 confinamientos seguidos, te diría que las cifras han bajado un poquito. Y te explico. Se mide aquí, en toda España, se mide la incidencia, que es el número de casos por cada 100.000 habitantes. Madrid, a día de hoy, está en un poquito menos de 500. Cuando hubo los enfrentamientos llegó a 800, ¿vale? Entonces, sí han bajado un poco. Esas son lo que dicen las cifras. Volviendo a la guerra política, te diré, según el gobierno y según algunos periodistas de investigación, las cifras que da la Comunidad de Madrid han sido bajadas a propósito porque ha mandado a hacer menos PCRs. Según la Comunidad de Madrid, según la Comunidad de Madrid, el gobierno hace esto porque quiere dominar, porque es un tema ideológico. Sí, Mabel, disculpa. Sí,
Interesante sobre las lecciones, ¿no? Los enfrentamientos políticos, cómo pueden afectar esta lucha contra el COVID-19. Pero si me permites, yo quería regresar a algo que es tema de discusión en este momento en nuestro país, en donde ya va a empezar el verano, que es la asistencia a las playas. En el bloque anterior, tú nos comentaste que habías pasado por la experiencia de ir a la playa y que se habían organizado de tal manera que podía haber una distancia física y se podía ir según según esas reglas con tranquilidad. Pero hubo desbordes, es decir, la gente realmente obedecía. ¿Tuvo en algún momento un impacto en el número creciente de contagios, el hecho de que la gente vaya a las playas? En principio, en algunas comunidades se obedecía y en otras no tanto. Aquí en España, el sur, Andalucía, toda esa zona, suele ser una zona muy turística y muy concurrida en verano. Hubo varios reportes periodísticos que tú veías las imágenes, o sea, no es solo que lo escuches, yo lo he visto, en que no solamente la playa, sino alrededor de la playa en realidad es el problema, ¿no? Lo que son los bares, los chiringuitos que se llaman aquí, esos han sido realmente el problema en el verano, ¿no? Y yo te diría que en algunos casos, dependiendo de cada comunidad, sí se ha incidido en el aumento de contagios. Eso habría que verlo comunidad por comunidad. Por ejemplo, Galicia, donde yo estuve, no, porque a día de hoy, incluso las cifras, es un sitio mucho más seguro, uno de los más seguros para ir, porque hubo más control. También es verdad lo que tú dices, Mabel, porque lo de la gente es muy importante. O sea, yo sí te diría que en eso tienes razón, que mientras más conciencia hay, los resultados son mejores. En el tema, sobre todo, de gente joven, ¿no? Adolescentes, ese tipo de cosas. Ana, tú has trabajado como periodista con mucho éxito en nuestro país y no debemos olvidar las diferencias entre el transporte público español en toda España con nuestro transporte público. Comprenderás que con la explosión demográfica en Perú, que es vertiginosa, si tú recuerdas estos camiones en los que la gente llega a la playa en el verano, ahora eso se ha multiplicado y no tenemos un transporte público eficiente. Sí estamos muy preocupados porque cada alcalde está tomando su propia medida según su criterio. Y también queremos conversar contigo, ¿no? Siempre poniendo en contexto de cómo vivimos los peruanos, con qué transporte público, con qué hospital, con qué campaña de comunicación, el tema de las vacunas. ¿Hablan en España de las vacunas? Acá las mencionan frecuentemente, pero tenemos demasiada información y queremos abusar de tu tiempo para comprometerte a responder el tema de vacunas al volver de la pausa. Colega Ana Treyes, que reside en España, y Mauricio había dejado ya planteada la pregunta, Ana. Se habla en España de la vacuna porque aquí estamos a la espera, ¿no? Pendientes del desarrollo de esta vacuna. ¿Cuál es la situación ahí en España y si esta discusión también está dividiendo a los españoles? Sí, Mabel, justamente hoy el ministro de Salud se ha pronunciado respecto de la vacuna y ha dicho él que como para fin de año o comienzos del 2021 habrían 3 millones de dosis de vacunas para España. A día de hoy, el CIS, que es, digamos, la encuestadora o una encuesta importante aquí en España, ha señalado que el 40,2% de los españoles sí se vacunaría y el 43,8% no se vacunaría. El ministro de Salud se ha mostrado muy partidario de las vacunas y ha dicho que está dispuesto a enfilar toda la batería de recursos para convencer con argumentos científicos a aquellos que no quieren vacunarse. Ha señalado que si se vacunara solo el 1% de la población tendríamos el próximo año un verano bastante normal. Ha dicho que no se va a sacrificar ningún criterio de seguridad y dice que ya hay un grupo de expertos estudiando cuál va a ser el cronograma y las poblaciones a las cuales se va a dar prioridad con esta vacuna. Ana, por ejemplo, en tu caso personal, tú y tu hijo pueden salir a un parque, tú puedes sacarlo, no sé, a tomar aire ilimitadamente, ¿o eso también está controlado como en nuestro país?
No, nosotros aquí en Madrid tenemos, como te digo, el estado de alarma, que para lo único que ha servido es para que, ya que hablamos de elecciones para Perú, disculpen, me permito aportar en el programa de ustedes, las peleas políticas son pura bulla y hacen perder el tiempo y confunden. Lo que yo no puedo es salir de Madrid, porque lo que no ha querido el gobierno a la hora de implantar esta medida es que hay tanto COVID en Madrid que yo me vaya, no sepa que yo soy asintomática y me vaya a Galicia y contagie, ¿vale? Pero luego al interior de Madrid yo me puedo mover. No hay una restricción obligatoria, pero obviamente, como señalaba Mabel también, es bien importante cuando tú cumples lo que se te dice, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, mi hijo va al colegio, nosotros ya hemos tenido 2 cuarentenas en su clase, antes eran de 15 días, ahora son de 10 días, por 2 niños con positivo. Nosotros no vamos a bares, no vamos a restaurantes. Yo me he tomado un café en una mesa de una cafetería en la esquina de mi casa que está, muchos han salido a la calle, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, a diferencia de la ola anterior, esta vez muchos han sacado mesas a las calles. Lo que sí hay limitado en Madrid son los aforos en general, ¿no? Los aforos de restaurantes, de bares, los cierres son entre 10 y 11 de la noche, los entierros, los velorios, ese tipo de cosas. Ahora, Mabel y yo estamos realmente preocupados, como es comprensible, porque no percibimos, ¿no?, que desde el Ministerio de Salud se sincere el número de pruebas moleculares que se deben hacer en Perú. Pero queremos entender también cómo es en el caso de ustedes. Si tú sientes un malestar, ¿tienes acceso gratuito a una prueba molecular? ¿Vas a un sitio y te la hacen sin pagar o tú tienes que pagarla? Hay las dos cosas, pero hay una cosa muy importante, volviendo al tema de las elecciones. Aquí el sistema de salud pública funciona, cubre a la mayoría de españoles y tiene un prestigio en general bueno. Seguro que hay gente que me escucha, que vive aquí en España o que ha estado y dirá, bueno, hay tal y tal queja. Sí que las hay, pero fría y comparativamente funciona mejor. Entonces, ¿qué pasa? Yo me enfermo, mañana me siento mal, llamo a mi centro de salud, le digo cómo me siento y el doctor me dice, ven y te hago la prueba, que me gusta mucho la pregunta, porque no es gratis. O sea, sí es gratis porque en ese momento no la pago, pero que resulta que ese sistema se mantiene por las aportaciones que tienen, que hacen todos los trabajadores. Gratis no es nada, ¿no? O sea, se pagan el descuento que le hacen a mi marido, porque yo no trabajo, pero él paga por mí y por mi hijo para poder ser atendidos en ese seguro. Entonces, sí nos hacen la prueba gratis. Ahora, aquí en Madrid ahora mismo hay dificultades porque está rebalsado, pero aún así, sí es verdad que cambian los criterios, pero, digamos, si te sientes mal, no vas a tener problema en acceder a un PCR de la Seguridad Social, ¿no? Ahora, importante. No quiero esperar importante lo que mencionas. Claro, no te vas a esperar 3 días. Sí, Mabel, disculpa. Sí. Antes de culminar esta entrevista, yo me quedé un poco preocupada por esta cifra que tú mencionaste de ciudadanos españoles que no querían vacunarse, que era cerca del 40%, si no un poco más. Pero sería bueno explicarle a los oyentes, a quienes nos ven esta mañana, cuáles son los motivos, porque puede generar también un susto aquí, ¿no? Oye, porque en España casi la mitad de la población no se quiere vacunar. ¿Esto está relacionado a algún tipo de conflicto político e ideológico como sucede, por ejemplo, en Estados Unidos? Sí, totalmente. Aquí en España el ambiente político, el enfrentamiento, sobre todo en Madrid, influye mucho en este tipo de decisiones, pero también influye el desconocimiento, ¿no? Con las personas con las que he hablado, en realidad desconfían un poco porque no conocen a ciencia cierta lo que implica el tema de las vacunas. Por eso es que el ministro ha visto claramente que va a tener que hacer una labor de difusión de lo que implica realmente una nueva vacuna. La humanidad no pasa por el proceso de una nueva vacuna hace muchos años, ¿no? Entonces, esto ha dado surgimiento a grupos que rechazan las vacunas. Por eso el ministro ha señalado hoy, literalmente ha dicho que rechazar una vacuna es ser terraplanista, ¿no? Entonces, son estos dos factores, el desconocimiento y también un poco el tema político, ¿no? Los que están en contra del gobierno
como señalan que el gobierno tiene un tinte comunista y que el gobierno quiere controlar desde esa perspectiva, no quieren. Es un poco, lamentablemente, vuelvo y repito, para esto, que las guerras políticas no contribuyen, ¿no? No contribuyen para nada. De acuerdo, no hemos estado ajenos a eso, imagínate, hemos visto un tema de vacancia en plena pandemia, ¿no? Hemos estado 2 semanas los peruanos centrados en eso, pero gracias, Ana, por tus reflexiones. Sí es importante ver un espejo en España y nosotros nunca bajar la guardia, porque si bien es cierto, lo has mencionado, tienen un sistema de salud eficiente, nosotros no lo tenemos todavía a pesar de los esfuerzos, así es que a cuidarnos muchísimo. Gracias, Ana, y hasta una próxima oportunidad. Adiós, Mauricio, adiós, Mabel, gracias.